en el centro de un terremoto político que puede venir otros, y aquellos quienes están tramando transiciones controladas se les podría venir abajo, ¿no? Ahora, ¿este caso es único? Quiero ser más claro, es decir, hay casos en el pasado, en otros países, que hayan tenido características similares, y ¿a qué conclusiones se ha llegado, no? Mira, aquí es donde la estructura de los regímenes políticos nos pueden dar nos pueden facilitar la respuesta. En los sistemas parlamentaristas tipo Europa, los conflictos, por ejemplo, entre poderes o los conflictos políticos, muchas veces se resuelven con la efectiva disolución del Parlamento. Se llama nuevas elecciones en un plazo generalmente muy corto, de 60 días promedio, y nace un nuevo Parlamento que elige un nuevo gobierno y se resuelve la crisis política. El problema nuestro no es solo llamar a elecciones. El problema nuestro es que estamos vamos a llegar a unas nuevas elecciones como producto de la descomposición de un gobierno de características autoritarias, cuya cara más perversa y corrupta ha, digamos, posibilitado prácticamente la caída del gobierno, o la semicaída del gobierno. Entonces, han habido en los sistemas presidencialistas como los nuestros situaciones parecidas. Lo que ocurre es que los sistemas presidencialistas son sistemas más rígidos, donde la gente elige a un gobernante que debe durar un periodo completo, 4, 5, 6 años, el nuestro 5. Y en estos periodos generalmente las sociedades tienen que soportar a sus gobernantes, así estos gobiernos ya no puedan gobernar. Entonces, ¿qué ocurre como crisis como esta? Como sucedió con Ecuador en la época de Bucarán, incluso después, como sucedió con Collor de Mello en Brasil, o Carlos Andrés Pérez en Venezuela, incluso el adelanto de elecciones con Alfonsín en Argentina. Es adelanto de elecciones para resolver políticamente, pero en ninguno de los casos era constitucional. Es decir, este no es un problema constitucional, este no es un problema legal, eso debe quedar muy, muy claro. Este es un problema estrictamente político, y al ser político depende mucho quién va a encabezar esa transición de un gobierno que fenece a un gobierno que nace. ¿A través de qué? En algunos casos, por ejemplo, nace a través de, qué sé yo, el presidente del Congreso, como sucedió en Ecuador, o a través del vicepresidente. No, el presidente ya ha colocado, digamos, un método, un canal, que es elecciones. Pues bien, ¿quién le encabeza? ¿Va a haber efectivamente el presidente Fujimori, lo será de acá hasta que se instale el nuevo gobierno? Hay muchas preguntas, por ejemplo, ¿y por qué así? ¿Por qué sí? Esto de el gesto del presidente Fujimori, quizá habría que tomarlo de otra manera. Es decir, el presidente Fujimori en realidad de una manera renuncia a su mandato de 5 años, solo motivado porque el señor Montesinos fue encontrado, incluso algunos cuestionan que esto no es delito, fue encontrado entregando dinero al señor Curi. Cualquier gobierno pulcro, cualquier gobierno legítimo, lo único que tendría que hacer sería tomar al señor Montesinos, destituir, y se acabó el problema. El problema, sin embargo, no se acabó. El problema va a mostrar que acá hay más de un problema. El problema es que el señor Montesinos tenía un poder, una presencia de manera irregular, y eso de una manera también posibilitado por el mismo presidente Fujimori. Es decir, en realidad lo que le está diciendo el presidente Fujimori es deshacerse de uno de sus socios, su socio más complicado, quizá en una situación que le posibilita deshacerse de su socio. Porque pero si deshacerse dejando el poder. Dejando el poder, porque ahí yo sí creo que el presidente Fujimori sabía que una de sus alternativas era no postular en estas elecciones. Porque en términos de
presencia y de trascendencia política e histórica, el presidente Fujimori sabía que terminar su mandato en el 28 de julio del 2000 lo colocaba en una situación que a todas luces era mejor que iniciar un tercer mandato, también a todas luces cuestionable. Este momento yo creo que le da la oportunidad de tomar una salida en donde obviamente va a soltar a Vladimiro Montesinos y él recolocarse en una perspectiva mayor y obviamente que ya algunos sectores le reconocen. Es decir, personalmente puede salir favorecido en el mediano y largo plazo. Bien, Fernando, muchas gracias por esta conversación.